Los 12 pasos del perdón, de Paul Ferrini. Noveno paso. Acepta la lección. La vida nunca me trae lo que yo espero. Si la vida me trajera lo que espero, yo no aprendería nada. Inevitablemente, mis expectativas deben quedar frustradas para que yo pueda tener acceso a una realidad más profunda y más amplia. Cada lección que me llega trata de hacerme despertar, no de castigarme. Mientras piense que Dios o el universo están intentando castigarme, seré incapaz de aceptar mi lección y de aprender de ella. En verdad, cada lección trata de elevarme. Si estoy en precario, esa lección podría destronarme antes de inspirarme. Pero su objetivo siempre es elevarme. Por supuesto, mi lección y mi interpretación de ella son polos opuestos. Están a 180 grados de distancia. Lo cierto es que no puedo comprender la lección en el nivel del ego. La lección siempre me lleva más allá del ego. Si estoy tratando de reforzar el ego, Dios nunca me dará eso. Sin embargo, mi fe en Dios suele depender de que mi ego quede suficientemente reforzado. ¿Cómo no voy a sentir frustración? En cuanto pienso que estoy libre de las antiguas limitaciones conceptuales, vuelvo a la batalla. Aprender mi lección me exige tener mucha compasión por mí mismo. Tengo que darme cuenta de que no me resulta fácil cambiar mi manera de percibir la realidad. Si lo fuera, no necesitaría una lección que practicar. De modo que tengo que ser paciente, tengo que ir en mi ritmo, no hay prisa. La mayoría de mis lecciones no están orientadas a conseguir nuevos logros, están orientadas hacia la percepción. No necesito cambiarme a mí mismo, cambiar a los demás o cambiar el mundo. Necesito cambiar mi percepción de mí mismo, del otro y del mundo. Entiendo mal mi lección si creo que me pide que sea algo que no soy o que dé algo que no tengo. Si surge el miedo, la enseñanza me impulsa a atravesarlo. Si hay algo que representa una carga para mí, se me pide que no cargue con ello. Cualquiera que sea mi lección es perfecta para mí. Me pide que haga exactamente el ajuste que soy capaz de hacer. Nunca me pide más de lo que puedo dar. De modo que la confianza se convierte en un factor importante. Cuanto más confío en mis lecciones, más coopero con ellas y mejor las aprendo. En lugar de sospechar de lo desconocido, le doy la bienvenida. Veo cómo me expande y profundiza el lugar donde el amor puede habitar en mí. Evidentemente esto no es tan fácil como suena. Cuando siento dolor en mi vida, me tenso automáticamente. Me resisto al dolor, lucho con él, me quejo. Raras veces soy capaz de aceptar el dolor y de preguntar cuál es su mensaje. Mi tendencia a resistirme viene de la creencia de que el dolor es un ataque contra mí. De modo que trato de exorcizarlo. Pero eso solo ahonda el dolor. Por experiencia aprendo que no puedo salir del dolor a través de la resistencia, sino de la aceptación. Es una paradoja abrumadora. El dolor solo se disuelve cuando dejo de invertir en que se vaya. En cuanto trato de librarme de él, el dolor se resiste. El dolor no es un castigo, sino una comunicación. Me dice que algo se ha torcido. Me pide que realice algún tipo de ajuste. Me pide que venga una nueva conciencia. Asimismo, cada lección me pide que abra mi corazón y mi mente de una nueva manera. Debo renunciar a los viejos mecanismos de defensa que ya no necesito para sobrevivir. Centímetro a centímetro, el territorio cedido al miedo
debe abrirse al abrazo del amor. Es un proceso gradual. No se me pide que me abra de una vez. Mientras realice algún progreso, estoy cooperando con mi lección. Eso no quiere decir que no haya resistencias. De vez en cuando las encuentro. Mi meta no debe ser intentar librarme de las resistencias, sino darme cuenta de cómo vienen y van. Así empiezo a entender cómo mis pensamientos, sentimientos y creencias influyen en mi vida. Cada vez más me doy cuenta de que lo importante no es lo que ocurre en mi vida, sino cómo reacciono ante ello. Al poner el énfasis en mis reacciones sobre las que puedo influir, me fortalezco a mí mismo para abordar creativamente las abundantes situaciones difíciles que la vida me presenta. Ya no soy una víctima de fuerzas desagradables externas a mí, sino el protagonista que influye positivamente en el resultado de los sucesos al mantener una actitud de confianza, esperanza y fe. Ciertamente cuando ocurre algo que altera mi paz, me doy cuenta que mi actitud hacia la vida se ha desplomado. Cuando me permito mirar con tranquilidad dentro de mí y elevar mi corazón, veo a mi alrededor un mundo más grácil y cooperativo. En contra de lo que nos dice nuestra antigua programación, los sucesos de nuestra vida nunca están fijados y nunca significan lo que nosotros pensamos. Todo está en movimiento, incluyendo nuestros pensamientos y sentimientos. Así, si realmente queremos entender lo que está ocurriendo en nuestras vidas, tenemos que estar con la situación, contemplándola durante un tiempo. En cuanto me tomo el tiempo de sentir lo que está ocurriendo, tengo más posibilidades de responder a ello apropiadamente. Lo peor que podemos hacer con una lección es decidir inmediatamente lo que significa. Tenemos que estar en esa situación sin juzgarla ni interpretarla. Tenemos que sentirla, hacernos una idea de ella y ver cómo se mueve a medida que cambian nuestros pensamientos y sentimientos. Este es el proceso de escucha interna. Eugen Hendlin escribió un libro muy útil titulado Focusing, que ofrece una técnica pormenorizada para sintonizar con nuestra sensibilidad profunda. Las técnicas de meditación también son de ayuda. Cuando nos damos tiempo para contemplar una situación problemática, no tratamos de analizarla ni de resolverla intelectualmente. Hacer eso es tratar de abordar el problema desde el mismo nivel en que fue creado. Eso no funciona. Tenemos que tomar tierra y ahondar en las sensaciones del cuerpo. Tenemos que salir de nuestra mente pensante y entrar en la mente que siente. La mente que siente contiene la totalidad de la situación. No selecciona una pieza a expensas de otra. No trata de elegir, porque la elección solo agravaría el conflicto. Simplemente se extiende para contener todos los aspectos, todas las polaridades, todas las contradicciones. Abraza la situación como una totalidad sin juzgarla. Tan solo permite que todo esté plenamente presente en la conciencia. El acto de dejar ser a la totalidad de la situación permite que se produzca un cambio sutil en la conciencia. En ese cambio, el objetivo no es resolver el problema o elegir entre dos posiciones polarizadas, sino tender un puente entre ellos, lo cual cambia la percepción de que son mutuamente excluyentes. Esto es similar a una negociación entre dos personas que están en desacuerdo. Cuando dos personas quieren resolver sus diferencias, a menudo es esencial el concurso de un tercero. Esta tercera persona, que puede ser un mediador o terapeuta, está encargada de encontrar el terreno común donde las otras dos pueden ser escuchadas y pueden satisfacer sus necesidades. El mediador cambia el marco en el que hay que elegir entre dos cosas al marco en el que ambas cosas pueden darse a la vez.
El mediador ayuda a construir en ambas personas una conciencia del nosotros. En este espacio del nosotros es donde se resuelven los problemas. Ciertamente en el espacio del nosotros, los problemas dejan de existir. Solo era un problema porque ambas partes lo veían desde el espacio del ego. Lo mismo es válido para la conciencia misma. Los problemas no se resuelven desde las estrechas percepciones del ego, que están plagadas de conflictos, sino desde la visión expandida del espíritu, en la que todas las contradicciones pueden quedar contenidas. Así, estar con un problema requiere un cambio de conciencia, requiere pasar del pensar al sentir. También exige pasar de ese marco mental en el que los contenidos de la conciencia se consideran polarizados y opuestos entre sí, a ese otro marco en el que se consideran coexistentes y están debidamente contenidos. Estos mismos principios rigen a la hora de establecer la paz dentro de la mente, y también la paz entre individuos y naciones. En cada caso, la paz requiere un cambio de intención y de atención, un cambio de conciencia y de percepción. Cuando lucho contra la lección que me toca aprender, ella es mi enemiga. Cuando la acepto, es mi amiga. Siempre establezco algún tipo de relación con mi lección, y la relación que establezco determina si me resisto a ella o si la aprendo y paso a otra. Una enseñanza que no permita aprender lecciones no es una enseñanza espiritual, sino una forma de adoctrinamiento. Y las lecciones siempre se aprenden abriendo el corazón y la mente. No tienen nada que ver con conceptos rígidos y morales. Siempre son experimentales. De modo que nuestras vidas son laboratorios de aprendizaje. Nuestra experiencia emocional y mental es un aula en la que aprendemos a culpar o a bendecir, a rechazar o a aceptar, a controlar o a liberar. 10º paso. Date cuenta de que todo está bien como está. Cuando un curso de milagros nos pide que elijamos de nuevo, nos invita a cambiar nuestra percepción, a ver las cosas de otra manera. Nos pide que reconozcamos la desigualdad y que elijamos la igualdad. Nos pide que reconozcamos nuestro miedo y que comprendamos que lo que queremos es amor. Y si no podemos cambiar nuestra percepción, y si no podemos ver que lo que queremos es amor, entonces nos pide que simplemente tomemos conciencia de que no podemos. La conciencia siempre es suficiente. Todo este proceso está relacionado con expandir nuestra conciencia. Mientras seas consciente de que tengo elección, no importa que no sea capaz de elegir el amor. ¿Puedes aceptar esto? El ego quiere decir, eres una persona inmunda, has vuelto a fracasar, te has olvidado de elegir el amor, nunca vas a hacer las cosas bien. Todos sabemos que vamos a escuchar esta voz, pero detrás de ella también hay otra voz que dice, está bien, no te preocupes, simplemente sé consciente, todo está bien. Sabemos que esta es la voz del espíritu porque nos honra y también honra a todas las demás personas que participan en nuestro drama. No nos ensalza a expensa de otros, ni nos hunde a nosotros para elevar a otros. Lo que nos dice es, está bien, tú juzgaste. Él se sintió ofendido y atacado. Tú devolviste el ataque, ahora los dos se sienten fatal. Simplemente sé consciente de lo ocurrido. No hace falta juzgarlo. Según el espíritu, no tengo que estar siempre en lo correcto para ser aceptable. Soy aceptable aunque cometa errores. Incluso soy aceptable cuando cometo el mismo error 2 o 3 veces. Y también lo es mi hermano o mi hermana. Hay una norma para todos nosotros y esa norma es: los errores forman parte del proceso de aprendizaje y el perdón también. El juicio y la culpa son falsas interpretaciones, no solo de lo ocurrido,
sino también de para qué sirve. Todo lo que ocurre en nuestras vidas solo tiene una intención: retirar los impedimentos a la presencia del amor, disolver los obstáculos a la paz. Cada esfuerzo, cada pelea en la que derribamos a alguien no es sino una herramienta para despertar, un recordatorio de que volvamos a elegir. Cuando nos sentimos encolerizados, cuando sentimos que estamos siendo injustamente castigados o que se están aprovechando de nosotros, tenemos que recordar esto: siempre hay algo que aprender, algo que soltar, algo que agradecer. ¿Cómo podría el amor ser un ataque? Si el estado básico de la creación es un estado de amor, entonces, incluso cuando nos sentimos atacados, el amor está presente. Incluso en medio de nuestro sufrimiento, la paz es posible. Cada momento de nuestra vida es un momento que nos pide algún gesto de perdón. Cada vez que nos juzgamos a nosotros mismos o a otros, cada vez que sentimos miedo y atacamos, cada vez que queremos atacar pero nos obligamos a no hacerlo, cada vez que justificamos nuestro ataque o nuestra defensa, se nos pide que perdonemos. Pero, ¿qué significa esto? Significa que tengo que empezar por darme cuenta de que como quiera que me sienta ahora mismo, así es como me siento ahora. Es posible que me haya sentido así en el pasado, pero eso no hace que esto sea más real de lo que fue aquello. Usar el pasado para justificar mi ira no hace sino reforzarla, de modo que debo dejar el pasado en paz. No traigo el pasado al presente y no llevo el presente al futuro. Simplemente acepto el presente tal como es. Eso es perdón. No es algo esotérico, simplemente dejo ser a lo que es. No lucho contra ello, no intento cambiarlo, simplemente lo dejo ser. Lo dejo estar conmigo y me permito estar con ello. Soy como un fabricante de vinos. Mi experiencia es como un vino que pongo en el tonel de la aceptación y lo dejo envejecer. Con el tiempo, la aceptación madura en entendimiento. Con el tiempo, mi experiencia se convierte en una verdad viviente que me guía e inspira a otros. Esto exige mucha paciencia. Significa que tengo que reconocer que el vino será mucho mejor cuando haya envejecido. Si lo bebo demasiado pronto, antes de haber vivido con él, mi experiencia no podrá enseñarme. Solo reforzará lo que he aprendido en el pasado, y es posible que buena parte de ello ya no sea relevante. Tengo que reconocer que el cambio no es malo. Es un proceso de maduración. Si yo no cambiara, no maduraría. Si no me quedara con mi experiencia, no aprendería de ella. Mientras siga invirtiendo en dejarlo todo igual, no puedo beneficiarme de las lecciones que la vida me ofrece espontáneamente. Tengo que estar dispuesto a cambiar, pero no debo ser tan orgulloso como para pensar que sé en qué dirección se ha de producir el cambio. Eso no puedo saberlo, eso no debería saberlo. Eso viene de lo desconocido, de más allá de mí, o de un lugar tan profundo dentro de mí que no lo reconozco. Viene a través de mí y me transforma al atravesarme. Saber que todo está bien es confiar en el proceso. Traiga lo que traiga, significa que sé que mi creadora me ama y que está conmigo en todos mis empeños. Ella no puede interferir en mis lecciones porque no las creó. Ella simplemente es mi testigo, tal como yo soy el suyo, nada más y nada menos. 11º paso. Mírate en el espejo. Donde quiera que miremos, vemos nuestra propia sombra. A veces nos devuelve la mirada en la mirada de nuestros hermanos. A veces salta delante de nosotros cuando vamos viento en popa a toda vela. Nuestras sombras no desaparecen, se quedan con nosotros. De algún modo todo lo que tememos está personificado. Sin embargo, nos pertenece.
Todo lo que vemos fuera de nuestro cuerpo-mente confirma una realidad interna. Si tomas esa realidad interna sin el reflejo externo, lo que tienes es el estado de muerte, un estado de proyección vacía, un estado en el que la interacción es innecesaria, porque las partes de la totalidad ya no están separadas. Pero en este mundo hay un dentro y un fuera, hay una imagen y un reflejo, hay una mente que piensa y una mente que siente. La mente que siente refleja la mente que piensa, porque cada sentimiento es el reflejo de un pensamiento. A menudo resulta difícil separar el sentimiento del pensamiento porque se siguen el uno al otro muy de cerca. La totalidad de la psique es un campo o una serie de estados de pensamiento y de sentimientos intrincadamente entrelazados. Cada campo de conciencia interactúa y se combina con otros, lo que complica todavía más la imagen. Ciertamente es imposible entender las partes componentes o el número de relaciones que hay entre ellas. Pero lo que sí podemos entender es que, en cualquier momento, lo que vemos fuera de nosotros refleja nuestro campo interno de conciencia, una serie única de constructos de pensamiento y sentimiento. Así, la situación externa es un espejo para nosotros. Mirarse en el espejo puede ser doloroso, pero no es tan doloroso como pretender que el espejo no está ahí. Cada persona que entra en nuestra vida y nos irrita y nos hace reaccionar no es sino una personificación de nuestra propia sombra. No tienen un significado objetivo en nuestra vida. Frecuentemente le devolvemos el favor y también le irritamos y le hacemos reaccionar. Nuestra interacción es totalmente subjetiva, es la relación de una sombra con otra. Solo cuando una persona despierta y entiende que toda la interacción tiene que ver con su propia sombra, lo que ella odia, lo que no puede aceptar o lo que teme de sí misma, se detiene el proceso de reflejo. Esa conciencia retira el gancho, destruye la proyección. Este tipo de interacciones no puede continuar a menos que haya un acuerdo, generalmente inconsciente por ambas partes. No miramos al espejo para aprender a odiarnos a nosotros mismos, sino para aprender a reconocer nuestros juicios reprimidos. Estos juicios sabotean nuestra capacidad de sentirnos plenos por nosotros mismos o en relación con los demás. Así, el descenso a la oscuridad de nuestra propia psique es esencial en nuestro proceso de curación. Sin el descenso, no podemos convertirnos en portadores de luz. Lo interesante es que este descenso a la oscuridad y el subsiguiente ascenso a la luz no se producen de una manera lineal. Es un viaje cíclico. Primero afronto algún miedo previamente negado, lo saco a la luz y después otro sale a la superficie. ¿Te suena familiar? A cada victoria le sigue un nuevo reto. Nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos cuando miramos nuestro proceso espiritual con los ojos del mundo del ego, tanto desde la perspectiva del ego como desde la perspectiva del mundo. Somos unos miserables fracasados. El pensamiento lineal consecutivo y orientado hacia la tarea no puede penetrar en el significado de los procesos cíclicos. Solo la mente que siente e intuye comprende los conceptos de polaridad y cambio. Colectivamente, las tradiciones orientales se sienten más cómodas con la mente que siente. Ciertamente la tradición taoísta, de la que vienen el I Ching, el Tao Te Ching y otras obras maestras de la espiritualidad, nos ofrece las comprensiones más profundas sobre el proceso de cambio. Para los taoístas todo es energía en movimiento, incluso las ideas que parecen haber alcanzado su punto álgido o nadir se reciclan.
lo que las hace moverse hacia el polo opuesto. Para la mente oriental, la vida es un péndulo que viene y va, no es un viaje lineal en una sola dirección. Esta perspectiva nos ayuda a entender que nuestro progreso espiritual no puede medirse por el número de lecciones que recibimos, ni siquiera por la cantidad de lecciones aprendidas, sino por nuestra disposición a mirar dentro del espejo que tenemos delante. Un curso de milagros dice que esta pequeña dosis de buena voluntad es suficiente. En este sentido, cada vez que estamos preparados, abarcamos todas nuestras lecciones simultáneamente. Cada vez que abrimos nuestros corazones, saboreamos la sensación de estar verdaderamente abiertos. De modo que cada lección ensancha y profundiza la conciencia. Cada lección estira la mente más allá de sus límites conceptuales y estira el corazón más allá de sus límites emocionales. Es el proceso de traer material inconsciente a la conciencia, de curar las heridas del pasado y descubrir una nueva fe y confianza. El éxito nos lleva a un nuevo desafío. El fracaso nos brinda la oportunidad de elegir de nuevo. En esto no hay absolutamente ningún juicio implicado. Los procesos subjetivos no tienen un comienzo ni un final en el tiempo. Esto es algo que nos cuesta entender y aceptar. Pero es esencial ser conscientes de ello si queremos mirar en el espejo una y otra vez sin desanimarnos ni deprimirnos. Después de haber mirado en el espejo durante el tiempo suficiente, todos adquirimos un sentido del humor cósmico. Ya no tratamos de ser perfectos, ni intentamos hacer todo el trabajo de una vez. Nos contentamos con lo que la vida nos trae. El simple hecho de lidiar con lo que surge, sin crucificarnos ni crucificar a otros, es reto suficiente. Y somos suficientemente inteligentes y tenemos la suficiente experiencia como para saber que de vez en cuando vamos a meter la pata. Me refiero a que vamos a olvidar completamente lo que hemos aprendido y vamos a hacer la cosa más estúpida que podamos imaginar. Nuestros peores temores serán realidad. Vamos a sentirnos avergonzados, iracundos, vueltos del revés, y de algún modo sobreviviremos a eso. E incluso tal vez lleguemos a verlo como un regalo. Y es entonces cuando realmente sabemos que el viaje da vueltas y más vueltas, y sabemos que estamos bien, independientemente de dónde parecemos estar, o de lo que parece estar ocurriendo. Esto nos lleva al último paso, que a estas alturas ya deberíamos saber que también es el primero. Duodécimo paso. Abre tu corazón. La manera más fácil de abrir tu corazón es pedir ayuda u ofrecerla. Si estás teniendo dificultades, pide ayuda. Pídesela a un amigo, pídesela a un extraño, pídesela a Dios. Pide. La puerta del corazón no puede abrirse si no le das permiso para que se abra. Pedir es dar permiso. Es una invitación al Espíritu Santo para que te ayude a ver las cosas de otra manera. Es una invitación a tus hermanos y hermanas para que viertan su amor y su aceptación en ti. Llama y se te abrirá. La petición sentida en el corazón siempre recibe respuesta. Es posible que la respuesta no se presente de la manera que esperas, pero está allí si estás dispuesto a verla. El hecho mismo de mirar te abre a encontrarla. ¿Estás buscando amor? Entonces lo encontrarás. Si no aparece inmediatamente, sigue mirando. Si el amor no satisface tus expectativas, deshazte de ellas. El amor está allí, en alguna parte. Cambia todas las ideas o percepciones que bloquean tu conciencia de la presencia del amor y sin duda lo encontrarás. Recuerda, si no buscas el amor no lo encontrarás. No seas tímido. Si quieres abrir tu corazón, ofrece ayuda a alguien. Acércate a un amigo o a un extraño, no importa. Deja que tu intuición te guíe.
Allí fuera, en alguna parte, alguien está pidiendo amor. No de manera evidente, sino silenciosa. Y tú sabrás quién es. Ofrece amor sin poner condiciones. Ofrece ayuda sin esperar nada a cambio. Eso te abrirá el corazón y también abrirá el corazón de otros. Cada uno de nosotros tiene la clave de la salvación y nos la podemos ofrecer mutuamente como un gesto de apoyo con una amable palabra de ánimo. Podemos ofrecérnosla mutuamente viendo cada ataque como una petición de amor. El corazón se abre cuando nos aceptamos a nosotros mismos con todas nuestras contradicciones, con todas nuestras cargas, con todas nuestras luchas. El corazón se abre cuando aceptamos a la otra persona con todas sus pruebas y tribulaciones. El corazón se abre cuando abrimos el corazón de manera simple, como se lo abriríamos a un niño herido. Y se abre cuando el niño interno herido se abre a recibir el amor que se le ofrece. No hay nada misterioso con respecto a lo que abre el corazón. La aceptación lo abre. No hay nada misterioso con respecto a lo que cierra el corazón. El juicio lo cierra. El corazón es un músculo espiritual. Se abre y se cierra. Cuanto más trabaja, más se fortalece. No te juzgues a ti mismo si sientes que tu corazón se tensa. Solo se tensa para volver a abrirse. Lo único que tienes que hacer es permitírselo. Deja que el dolor vaya y venga. Deja que todo pase a través de ti. Respira profundo. Deja que el aire entre y salga. Sé un canal para la vida. No te resistas en la inspiración, ni retengas la expiración. Simplemente deja que la respiración vaya y venga. Deja que la vida vaya y venga con sus altibajos. No te apegues a unos ni a otros. No tengas miedo de ellos. Por más que lo intentes, no vas a cambiar el flujo de la vida, sus vaivenes. La vida sigue tanto si te aferras como si sueltas. Cuando te aferras, tus músculos se tensan. Cuando sueltas, tus músculos se relajan. ¿Estás tenso ahora mismo? Está bien. Simplemente sé consciente de ello. En la propia toma de conciencia se produce la liberación. Para abrir el corazón tienes que estar dispuesto a seguir el flujo y el reflujo, la contradicción y la liberación. No esperes poder subir a los picos sin descender a los valles. Para abrir el corazón tienes que estar dispuesto a estar presente ante cualquier cosa que ocurra aquí y ahora. No tienes que hacer nada, simplemente tienes que ser. Eso es suficiente. Sé contigo mismo, sé con los demás. Sé con Dios, eso es suficiente. Las acrobacias son hermosas de observar, pero no son necesarias. No tienes que pasar por el aro para conseguir amor. Solo tienes que estar dispuesto a recibirlo. Solo tienes que estar dispuesto a darlo. Tú no decides de dónde viene el amor ni a dónde va. Simplemente viene y tú le dejas entrar. Él entra y tú le dejas ir. La conciencia es un canal para el amor, pero no es su origen. Cuanto más te conviertes en un conducto para el amor, más te das cuenta de esto. El amor es el único poder. Todo lo que no es amor es un contenedor para él. El amor es real. El cuerpo-mente solo es un canal. Su realidad se halla en la realización de su finalidad. Por sí mismo el cuerpo-mente solo es un amasijo de preocupaciones y miedos, de expectativas y juicios. Es un fenómeno destructivo y temporal. Nace, sufre y muere. No tiene un propósito propio. Su único propósito es ser un contenedor para el amor. Es el cuerpo del amor, la mente del amor, el discurso del amor, la acción del amor. Es el amor sentado en silencio y el amor danzando. Al abrirnos a la aceptación de nosotros mismos y de los demás, empezamos a ver esto. A medida que pedimos ayuda y la ofrecemos,
empezamos a entender que nuestros cuerpos y mentes contienen una energía increíblemente poderosa. Esta energía no puede ser manipulada ni controlada, pero puede ser experimentada. Llega un momento de nuestro desarrollo espiritual en el que entendemos los conceptos lo suficientemente bien. No tenemos que leer más libros ni asistir a más talleres. Simplemente tenemos que aplicar lo que ya sabemos en nuestra vida cotidiana. En un sentido muy profundo, en ese momento es cuando establecemos un compromiso con nuestro camino espiritual. Todo lo ocurrido hasta este punto solo ha sido una preparación para este momento de rendición. Este es el bautismo de fuego del que habló Jesús. Este es el momento en que volvemos a nacer en espíritu. Ahora, cada día se convierte en una enseñanza viva para nosotros. La necesidad de profesores y de libros especiales queda atrás. Cada hermano y hermana es un maestro. Cada suceso de nuestra vida es un despliegue de una escritura profunda. Nuestros amigos miran alucinados mientras hacemos una hoguera y echamos al fuego nuestros libros espirituales. La cáscara externa se cae. El núcleo interno florece. Las acciones hablan más alto y claro que las palabras. Todos llegamos a este punto en el que caemos de una manera simple y hermosa en el corazón. Y entonces sabemos que lo que importa no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y tampoco importa lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Sabemos que todas nuestras creencias no significan absolutamente nada si no vemos, hablamos y actuamos a través de los ojos, los labios y el semblante del amor. Este es un lugar al que llegamos no una vez, sino muchas veces. Al principio, ahí nos sentimos incómodos y volvemos corriendo a la seguridad de nuestras metas y conceptos. Más adelante somos capaces de permanecer ahí durante un tiempo y de recargarnos emocionalmente. Antes de que pase mucho tiempo, anhelamos este lugar donde podemos estar sin esfuerzo. Y cuando llegamos, no queremos irnos. Esto está bien. El hogar no es un lugar donde vivimos en todo momento. Es un lugar desde el que salimos y al que volvemos una y otra vez. El hogar es este lugar donde podemos estar juntos, sin sentirnos incómodos y sin palabras innecesarias. Bienvenido, hermano. Bienvenida, hermana. Te saludo al entrar, te saludo al salir. Siéntete bien, que tu vida te colme de bendiciones. Cuarta piedra angular. Recuerda el amor de Dios. Siempre hay sucesos y circunstancias que nos ocurren en la vida y nos dejan anonadados, nos derrumban, nos incomodan. Perdemos un trabajo, o alguien muere, o una relación acaba, y nos sentimos atacados, decepcionados, descorazonados. Sentimos que hemos fracasado. Cada suceso aparentemente negativo que nos ocurre en la vida toca en primer lugar nuestra culpabilidad. Y antes de que nos demos cuenta, nos hemos hundido en un agujero negro emocional. En ese agujero nos sentimos indignos. Dios no nos ama. No les importamos a los demás, y nuestras vidas están vacías y no tienen significado. ¿Quién no ha estado en ese lugar? Este no es únicamente el lugar de las expectativas insatisfechas, también es el lugar del dolor existencial, donde nos sentimos expulsados del jardín, donde las lágrimas fluyen y rebosan en la sombra de lo que podría haber sido. Este es el lugar de nuestras heridas colectivas. No lo sabemos, pero sentimos la pena de haber perdido la intimidad con lo divino. Nuestra conexión con nuestra madre-padre se ha vuelto tenue y esquiva. Cuanto más tratamos de dirigir nuestras vidas, nuestros sentimientos de separación se intensifican. Nuestra fragmentación aumenta en la medida que nos enfocamos en la parte de nuestra vida que parece vacía. Desde nuestra soledad
gritamos, sin esperar ser oídos, y sin embargo, es precisamente en este lugar de la herida y de un extraño silencio donde nuestra Madre Padre se dirige a nosotros. Venimos vacíos, dispuestos a escuchar. Hemos venido con humildad y tendiendo la mano. Hemos venido esperando en contra de toda esperanza. Hemos venido sabiendo que aquí debe haber algo, pero sin saber qué es. Si no has estado en este lugar, no te lo puedo describir. Si has estado en este lugar y no has sentido que algo se agitaba por dentro, cierta calidez y batir de alas en medio del dolor, entonces no puedo ayudarte. Este es un lugar que cada uno de nosotros debe encontrar por sí solo. Esta es la habitación de la que nadie sale sin ser transformado. Desde este lugar de desolación nuestras alas se reparan. Las viejas penas se purgan. La culpabilidad se vacía de su copa sin fondo. La oscuridad del amanecer es devuelta a la medianoche. La mancha de sangre de la herida que sella el corazón puede verse sobre la piel. Aparece un cuerpo sobre la cruz vacía. El hombre y la mujer no vienen a esta tierra a sufrir, sino a abandonar el sufrimiento. Algunos creen que esto puede hacerse a través de la negación. Deben averiguar que eso es imposible. La ruta hacia la alegría atraviesa el sufrimiento. Uno se tropieza inesperadamente con la única herramienta que se le ofrece en el viaje. Al principio uno no comprende que es una herramienta. En mi dolor encuentro perdón. En mi dolor encuentro el amor de Dios. Esto no ocurre hasta que yo lo permito. Es posible que me lleve mucho tiempo, pero cuando extiendo mi mano veo que la liberación es posible. Cuando abro mi corazón a la presencia que no puedo ver, siento que se une a mí, siento que me ayuda a ponerme de pie. Siento que se alza y camina conmigo y me guía en mi viaje. Algunos nunca encuentran la herramienta, no dan a los demás lo que los demás deben aprender para dárselo a ellos, y retienen de ellos mismos lo que deben aprender para poder dárselo a los demás. Se miran en el espejo sin reconocer la imagen que les mira de vuelta. Rompen el vaso y usan los cristales para cortar sus ataduras y salir corriendo. Pero la libertad no puede conseguirse a zarpazos. Por cada zarpa hay un ala apenas recordada, un ala que espera ser puesta a prueba en la soledad del corazón. Cada alma tiene una cita con Dios. Desde el momento en que se produce el encuentro, por fin sabemos que no estamos solos. Sabemos que todo el dolor, toda la separación, toda la culpabilidad y la vergüenza son una ilusión. Sabemos que somos amados y que nunca hubo una ocasión en que no lo fuéramos. Entonces nos alejamos de la intensidad de ese momento. Nuestras vidas vuelven a ser más previsibles. Nuestra visión se estrecha, retiramos la mano que teníamos tendida. Nuestra atención va de aquí para allá. Estamos inquietos, estamos aburridos, tenemos que superar otra crisis, necesitamos correr riesgos para poder volver a caernos al suelo. No tenemos por qué desplegar esta farsa, pero lo hacemos. Nuestra pequeña dosis de buena voluntad está adherida a nuestro dolor. Sin nuestro dolor no podemos rendirnos. Sin dolor no podemos recordar que nos resulta imposible controlar nada en la vida. Si no somos tocados en lo profundo de nosotros mismos, seguimos creyendo que estamos al cargo y que sabemos lo que estamos haciendo. Evidentemente no hay nada más alejado de la verdad. Esta es la lección de nuestro dolor y sufrimiento. Esta es la lección de la ilusión. Parece que tenemos el control, pero no lo tenemos. Creemos que sabemos lo que necesitamos, pero no lo sabemos. Todo aquello por lo que luchamos, todo lo que percibimos, está lleno del vacío que llevamos a ello. Buscamos la plenitud, pero nunca la encontramos porque no existe aparte de nosotros y no forma parte de la mentalidad de nuestro ego.
no forma parte de la búsqueda y de las leyes de la búsqueda. No obedece las leyes del vacío. ¿Empiezas a entender? Cada pérdida, cada dolor nos lleva a ese lugar de vacío interno donde Dios habita y nos espera. Si lo llenáramos, Él siempre aplazaría el encuentro. Cualquier adicción, expectativa o sistema de creencias se interpone entre Dios y nosotros y se apodera del lugar de silencio. Para estar con Dios tenemos que ir con las manos vacías, sin pensamientos, al lugar donde podemos escuchar y estar. Con el tiempo llegamos a entender que esto es así, y llegamos a entender que no es un lugar externo, sino un lugar interno. No es una sala de meditación ni una iglesia, sino un instante de tiempo santificado por nuestra intención. Se abre cuando se lo permitimos, cuando estamos molestos y pedimos ayuda. Cuando estamos desencajados de la rutina, expulsados, vueltos del revés y preparados para recibir ayuda, el templo está preparado. En el momento de nuestro torbellino emocional, cuando hemos perdido la paz, por la razón que fuera, solo tenemos que dejarlo todo atrás y entrar. Tenemos que dejar atrás los pensamientos de juicio, la tentación de evaluar o de dar significado a lo que vemos. Tenemos que dejar atrás lo que percibimos y entrar. Porque nada de lo que vemos significa nada. Hemos dado a todas las cosas el significado que tienen para nosotros. Pensamos que sabemos lo que son, pero no lo sabemos. Pensamos que sabemos quiénes somos, pero no lo sabemos. No sabemos nada. No sabemos. Desnudos, entramos en el corazón. Con las manos vacías y sin pensamientos, entramos en el lugar de los silencios. Vivir en la conciencia del amor de Dios significa llegar a entender y aceptar nuestra completa incapacidad de entender cualquier cosa por nosotros mismos. Significa renunciar a nuestra necesidad de conocer o controlar. Significa aprender a confiar en que todo lo que nos ocurre tiene una razón, aunque no podamos verla. Todo lo que entra en mi vida trae una bendición silenciosa, aunque yo no pueda sentirla. Cuando estoy herido, déjame recordar el amor de Dios. No permitas que evalúe o juzgue o piense que sé por qué. No me dejes atacar o defenderme, negar o justificar. Simplemente, déjame recordar el amor de Dios. Eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que hay. En lugar de la ilusión, déjame encontrar esta simple verdad. Ante el poder del amor de Dios en mí, todo lo demás palidece. Todo lo que espero es insignificante ante este amor omnipenetrante que nos atraviesa a ti y a mí y a todo el que se abre a él. En lugar de juegos de poder, déjame rendirme a esta simple verdad. Dios nos ama igualmente a ti y a mí. Entonces, ¿cómo podría haber victoria o derrota para cualquiera de nosotros? En lugar de los juegos de culpabilidad, déjame recordar que soy inocente y tú también. Cualquier cosa que te haya hecho, cualquier cosa que me hayas hecho, queda perdonada. Ciertamente a los ojos de Dios nunca existió. No es sino una ilusión de nuestra obra de teatro. Ataque, asesinato, violación, abusos de cualquier tipo. ¿Crees que Dios entiende de estas cosas? ¿Crees que estos actos de desesperación son reales para el Rey del Amor? Si fuera así, Él respondería vengándose, lloviendo fuego y destrozando la carne, castigándonos por nuestros pecados. Pero al hacerlo dejaría de ser el Dios del amor. La verdad se volvería relativa. La violencia sería un atributo de Dios y por tanto se convertiría en nuestra herencia. ¿Somos los hijos de un Dios iracundo? Si es así, no seremos salvados de este valle de lágrimas. Si es así, lo único que hay es la ilusión. Lo que crees sobre Dios es lo que crees sobre tu hermano y tu hermana.
Debemos ver esto con claridad. Si pones el mal por encima de ti y le das la forma de Dios, entonces también lo pones por debajo de ti en forma de pecado, culpa y vergüenza, y te lo encuentras en todos los rostros que ves al caminar por la vida. ¿Quieres caminar con el bien o con el mal? ¿Cuál es tu elección? Una elección confirma la ilusión, la otra atraviesa el velo y te lleva a la verdad. Vivir en la conciencia del amor de Dios es entender que nunca te ha ocurrido nada malo, porque ¿cómo le podría ocurrir algo malo al hijo o a la hija de Dios? En verdad, eso no es posible. Ocurren cosas que parecen malas, pero yo no sé qué significan. No soy capaz de juzgarlas, soy inocente y libre, porque el que sabe me guía a lo largo de este día, de esta hora, de este momento de lágrimas o de pena silenciosa. Parece ocurrir algo malo y descubro que quiero asumir la culpa o cargártela a ti, pero veo que solo es mi mente la que está en piloto automático, tratando de evaluar lo que no es ni bueno ni malo. De modo que simplemente lo dejo ser. No lo niego, no lo justifico. Simplemente dejo que todo sea tal como es y digo, muéstrame el camino de vuelta a casa. He perdido la paz. Mi vida es una oración que pide paz. Mi vida es una oración que pide verdad. En la aparente ausencia de amor, pido amor sin avergonzarme, porque amor es lo que quiero y amor es lo que necesito. Seamos benditos cada uno de nosotros que caminamos lentamente hacia la luz. A través de lugares oscuros caminamos. A través de nuestro dolor caminamos. A través de nuestra pena y de nuestra vergüenza y de nuestro sufrimiento caminamos. Este es nuestro viaje a través de la oscuridad. Nos aproximamos al momento de la primera luz confiando en lo que la llama a ser. El amante llama a la amada y la amada aparece. La amada aparece y nos carga la espalda y junto a ella está nuestro Padre, el portador de la luz que abre el camino que nos saca de la oscuridad. Los errores tardan, pero acaban atrayendo el perdón. La marea de la aceptación y el amor acaba lavando la mancha. Este es el viaje sin distancia, el viaje sin principio ni fin, porque el amor no condena, sino que nos recuerda que siempre hemos sido libres, libres de aprender y libres de perdonar. No es el caparazón externo lo que importa, sino lo que hay dentro, y dentro de la forma hay una delicada presencia que dice, este es mi hijo o hija en quien tengo puesta mi complacencia. Dentro de la forma está el amor incondicional que mantiene el universo en su lugar. El amor que hace que las flores se desplieguen en la brisa primaveral y que las olas lleguen continuamente a la orilla. Dentro de la forma está lo que se extiende a través de ella, como una respiración respirándonos, amándonos, haciéndonos que nos rindamos a ello. Solo hay una flor, un océano, un pensamiento, y todos pertenecemos a él, ahora y siempre. Recordémoslo, recordemos.